prendido el Luchito. Ahí está grabando y ahí emitiendo. Listo. Buenísimo. Como estoy compartiendo la pantalla, no voy a estar leyendo los chats, así que si Martín me haces una gauchada Sí, sí, sí. ¿cómo se dice? De leerme, sería genial. Bien. Obviamente, Joaquín Roberta, contesten por voz o por chat, como quieran. Lo mismo para el resto, pueden contestar por voz o por chat. Dicho eso, empecemos la clase. Flujo. Nosotros venimos trabajando, al menos en la práctica, en la teórica ya lo vieron, pero venimos trabajando en la práctica con grafos, podría decirse que son comunes, y con toda su catalogación de comunes, ¿no? De dirigidos, no dirigidos, ponderados, sin ciclos, con ciclos, etc. Y ahora vamos a ver de vuelta una especialización de un grafo común que se llama red de flujo, o sí, grafo de red o algo así. Tiene varios nombres. Que la receta o las características principales de un grafo común versus una red de flujo es que, primero que nada, es un grafo dirigido, ¿sí? Y tiene ciertas condiciones. Tiene una fuente, que vamos a definir que la fuente se define como un vértice que tiene aristas salientes, y cada arista tiene un peso, ¿sí? Y que de ahí supuestamente se genera el flujo. Al mismo tiempo tiene un sumidero, que el sumidero es el antagónico de la fuente, en donde tiene aristas que le entran y donde se supone que el flujo entra. Y en estos son los únicos dos lugares donde no se respeta la condición de que el flujo entrante tiene que ser igual al saliente. En todo el resto de los vértices se tiene que respetar esta condición. Y no sé si lo dije, pero el peso de las aristas, si habrá, es la capacidad que tiene una arista de pasar flujo por sí misma. Y eso más o menos con la parte de texto y la parte hablada que dije, más o menos definen qué es una red de flujo. Seguro que me estaré olvidando alguna definición formal, pero ya con esto podemos trabajar. Sí, nada más. Cristian dice que, bueno, que la fuente va a tener grado de entrada cero. Tal cual. A la fuente no le va a entrar ninguna arista y al sumidero tampoco le va a salir ninguna arista. Eh, o sea, grado de entrada de fuente 0, grado de salida de sumidero 0, y son los únicos dos casos que no respetan que la sumatoria de los flujos entrantes es igual a la sumatoria de los flujos salientes. Eh, Ojo que dije flujo y no capacidad, ¿no? Las capacidades pueden ser entrantes y salientes en un vértice que no es ni fuente ni sumidero, puede ser de distinta entrada y de distinta salida y no se tienen que respetar. Lo que sí se tiene que respetar es el flujo. Bien. ¿Qué condiciones? Digamos, esto es la condición básica. Y ahora vamos a las condiciones más específicas y muy detallistas del tema de una red de flujo. La primera condición es que no tiene que haber bucles. ¿Qué es un bucle? Nuestro amigo Jake nos acá tira una pequeña ayuda diciendo, un bucle es una arista a sí mismo, ¿sí? Y no la queremos de ninguna manera en las redes de flujo. Lo que simplemente hacemos es sacarla. La sacamos, la ignoramos, ¿sí? Tenemos un antes y un después. A Jake le gusta este, entonces como le gusta este, nos quedamos con vértices que no tengan bucles a sí mismos o aristas a sí mismos. Paso número 1. Paso número 2. Si tenemos dos vértices, si digo dos vértices o más, pero en este caso tenemos dos vértices que no queremos que haya una conexión entre los dos. Por ejemplo, acá nuestro amigo Jack dice que no le gusta esto. Es decir, si tenemos a J que se relaciona con K y que K se relaciona con J, esto así nomás no lo podemos usar, tenemos que arreglarlo. Por eso el título es condiciones y parches, ¿no? Esto así no lo podemos aceptar. Lo que tenemos que hacer es un truquito, que es poner un vértice auxiliar adicional que después lo podemos ignorar cuando devolvemos el resultado de lo que sea, pero que nos va a ayudar a
tener una de las aristas, puede ser la que sale o puede ser esta de arriba o puede ser esta de abajo, cualquiera de las dos, agarramos una de esas aristas y ponemos a un vértice temporal, que le puse X, con la misma capacidad, ¿sí? De la arista original, ¿sí? Es como un intermediario. Esto se puede entender, lo vamos a ver en las siguientes diapos, por qué así nomás estos dos vértices no funcionarían en el algoritmo de maximización de flujo. Lo vamos a ver más adelante. Otro caso, otra condición, por así decirlo, es que solo tiene que haber una fuente. ¿Qué pasa si tenemos más de una fuente? Estas son fuentes cuyo grado de entrada, como bien dijeron, es 0 y el grado de salida no me importa, tiene varias aristas que salen y no me importa la capacidad de cada arista, no me importa eso ahora. Lo importante es que tengo varias fuentes. Pero esto así, con el algoritmo que queremos aplicar, no sirve. Entonces lo que hacemos es un paso intermedio, que es, le ponemos una fuente que junte al resto. La capacidad de cada una de estas nuevas aristas que conectan es infinito, que puede ser infinito, puede ser la suma de todas las capacidades de lo que sale de la fuente, ¿sí? Eso según lo que sea más fácil de implementar o el problema a solucionar. Y ya fuente 1, fuente 2 y fuente 3 se transforman en simples vértices. Digamos, ya ahora respetan, de alguna manera respetan, porque si acá tienen infinito, como que no importa, ¿no? Pero digamos que respetan esto de que el flujo de entrada es igual al de salida, ¿sí? Acá es infinito, así que no importa. Pero ya se transforman en un vértice más, que ya no es ni fuente ni sumidero, y entonces volvemos a tener solo una fuente acá. ¿Hasta acá hay una pregunta? Por acá en el chat no. Bueno, buenísimo. Voy a aplicar igual en slide o poco de cosas, pero... Bien. Joaquín o Roberta, ¿qué piensa que deberíamos hacer en el siguiente caso cuando tenemos solo un sumidero? Perdón, cuando tenemos más de un sumidero, ¿sí? Acá Jake está carita triste. Tenemos más de un sumidero y queremos solo uno. ¿Qué podríamos hacer? Lo mismo que en la fuente, agregaron como un super sumidero. Ajá. Y que de cada sumidero, que ahora va a pasar a ser un vértice normal, se conecte con este super sumidero con una capacidad de infinito. Perfecto. Como dice nuestro compañero Joaquín, ¿correcto? Sí. Joaquín dice, agarramos los sumideros que ya tenemos, los conectamos con un super sumidero. Sí, esta es la definición más, un nombre más correcto, super sumidero, que es, ahora este es el único sumidero que vamos a tener en la red de flujo, conectado con aristas que es infinito, o la suma de todas las capacidades del entrante de este sumidero, de cada uno de los sumideros, es lo mismo. Y ahora volvemos a tener solo un sumidero en la red, y ahora los sumideros 1, 2 y 3, o los que haya, son vértices comunes. Muy bien. Vamos digamos, hasta acá vimos redes, o sea, las precondiciones y los parches que hacemos para poder siquiera decir que lo que estamos tratando es una red de flujo. Ahora ya sabemos que tenemos una red de flujo porque nos fijamos todas las precondiciones y aplicamos todos los parches necesarios, ¿no? Ya tenemos una red de flujo. A la red de flujo, ¿sí? Para el algoritmo que vamos a hacer, necesitamos conseguir la red residual, ¿sí? La red residual se origina a partir de la red de flujo original y tiene un par de características. Tiene, digamos que por así decirlo, las mismas aristas que estaban en el grafo original también están en el grafo, en la red residual, ¿sí? Salvo que no tengan capacidad restante. Capacidad restante, me voy a acelerar un poquito en las diapos, no se mareen. La capacidad restante la definimos así, ¿no? Que tenemos un vértice y otro vértice, no me importa ahora
en donde están parados en la red, ¿sí? Y la capacidad restante se calcula diciendo, bueno, yo tenía esta era mi arista original, ¿sí? La blanca. Y digo, bueno, mi capacidad restante de esta lista original es la capacidad que tenía originalmente menos el uso, o sea, el flujo que le está pasando en este momento, ¿sí? Yo tenía un caño de agua que tiene 10 pulgadas, ¿sí? Y le estoy haciendo pasar agua por un volumen de 2 pulgadas. Entonces la capacidad restante me queda, dije 10 menos 1, me queda 9. No sé si dije 10 y 1, pero bueno, entiendan. La capacidad 10, uso 1, me queda capacidad restante 9, entonces esta lista aparece en la red residual con la misma dirección que la original y con un numerito acá en su peso como 9. ¿Sí? Voy a volver para atrás ahora. Eso es el primer bullet. El segundo es, adicionalmente, se van a tener otras aristas que van a estar en sentido inverso a las aristas originales, ¿sí? Y el peso de esas aristas es el uso que se está usando, o sea, de la capacidad que tenía, cuánto estoy usando. Entonces, voy a volver para adelante, sería esta arista roja, que va en el sentido opuesto del original, que es la blanca, ¿sí? Y como peso tiene simplemente el uso que le estoy dando a la arista original, ¿sí? Estas dos se relacionan mucho, ¿no? Porque la capacidad restante es igual a la capacidad inicial menos el uso, y este es simplemente el uso. Entonces, si tenemos un caño de 10 y estoy usando un uso de 1, en la arista blanca va a aparecer un 9, en la arista roja, en sentido inverso del original, o sea, tirando para allá, va a aparecer un 1, ¿sí? Por último, si ignorásemos las aristas rojas, ¿sí? Esto sigue siendo una red de flujo, porque no cambia mucho de las cosas, ¿sí? Sebastián pregunta Sí. si la flecha que vuelve solamente indica el uso que se está dando a la red de flujo inicial o si puede ser algo más. Eso es muy buena pregunta. Ahora, acá viene el porqué que dejé medio colgado en el tintero de por qué al inicio de todo hicimos esto. Esto viene muy de la mano con justamente el cálculo de la red residual. Si yo tuviese originalmente dos vértices, ¿sí? Que se comunican así, y tratase de calcular la red residual, en un momento tendría una arista que yo no sabría para qué sirve, si era la red residual mía, si era una arista original de la red de flujo, cómo diferenciarlas, ¿sí? Después cuando apliquemos el algoritmo, cuál podría usar. Así que este es el porqué de que le tengo que poner un vértice intermedio a dos vértices que se conectan entre sí en forma de ciclo, ¿sí? Entonces, con poner un vértice adicional, nos aseguramos que la flechita roja que aparezca acá, que es la que está volviendo, ¿sí? Sea la que hicimos nosotros a propósito y que solo indique el uso que se está usando con respecto a la arista original, ¿sí? O sea, la blanca. Espero que haya respondido la pregunta, si era esa la pregunta, de hecho. Avísame, Martín, si se entendió. Dice Sebastián que sí. Excelente. Buenísimo. Último comentario. Si yo no estoy usando la red, por ejemplo, perdón, si yo no estoy usando la arista, en algún momento de nuestro algoritmo, entonces el uso sería 0. Esta arista no debería aparecer, o sea, no aparece en nuestra red residual. Al mismo tiempo, si yo utilizo toda la capacidad que tenía, ¿sí? de la arista original, entonces la capacidad restante me da 0. Esta, en la red residual, ¿no? Esta arista original va también a desaparecer. Entonces, cuando cualquiera de las dos, ya sea la capacidad restante o el uso, llega a 0,
la arista correspondiente desaparece de la red residual. Puede volver a aparecer en otro momento. Si llegamos a usar en un momento la red, en el caso que uso haya desaparecido, o si de repente dejamos de usar un poquito de esta arista originaria, entonces nos aparece un puchito de capacidad restante. Y entonces la arista vuelve a aparecer, ¿sí? Quédense en la memoria que en una red residual, estas dos pueden aparecer y desaparecer a medida que vaya usando o dejando de usar una arista o el flujo de la arista, ¿sí? Hablando correctamente, ¿sí? Esto es la parte crítica de entender qué es la red residual. Si entendieron esto, entendieron cómo armar una red residual, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Por acá no veo nada. Y en radio tampoco. Perfecto. Bueno, ahora vamos un poquito más a... Ya definimos, digamos, el terreno, la base del edificio. Ahora vamos a tratar de empezar a hacer los primeros pisos. For Fulkenson, ¿sí? Fulkenson. No sé si lo escribí bien, no me importa. Soy malo escribiendo, fin. Deal with it. Hagamos un te lo resumo así nomás del algoritmo. ¿Qué? No es con N, es con R. Sí, no. Fulkerson. Fulkenson, bueno, no me importa. Soy inimputable. Bien. ¿Alguien me puede decir un te lo resumo así nomás de lo que se acuerde, del algoritmo? Sí, si me acuerdo bien, se empieza con un flujo inicial de 0. Se van buscando caminos de aumento en la red residual que lleguen al sumidero. Entonces, ahí te agarro la mano y digo, para buscar el camino de la red residual, primero tuvimos que calcular la red residual. Entonces, Claro, bueno, sí, para empezar, hacemos la red residual, que sería una copia del... Bueno, ya la... ¿por qué sería una copia, Joaquín? Porque mantienen las mismas aristas al principio. Tal cual, porque lo que vimos anteriormente, ¿sí? Si tenemos las dos aristas y su uso es 0, ¿sí? Esta arista nueva, que debería aparecer en algún momento, ahora no aparece porque el uso es 0. Así que, como vos decís, el primer paso es simplemente casi como que copiar el grafo, porque estamos copiando todo un grafo que tiene uso 0, así que copiamos el grafo y listo. Claro, como es dirigido, ya hay una mitad que no va a estar en 0. Sí, digamos, como todavía no pasamos flujo por ningún lado, el uso es 0, nuestra capacidad restante es igual a la capacidad y nuestro uso en este caso es 0, entonces esta arista roja no aparece y esta arista blanca va a aparecer con la capacidad, es decir, estamos enfrente del mismo grafo original. Así que lo que hacemos es como que copiarlo, básicamente. Sí. Bien, ¿qué más? Paso, digamos, te reformateo el paso. Creo la red residual que es simplemente copiar, ¿no? Sí. Después, ¿qué hacemos? Y después tenemos que buscar un camino con BFS, en este caso. Ajá. Que es un camino de aumento, que sería, exacto, de la fuente al sumidero. Y después calculamos la arista mínima, digamos. Ajá. ¿Qué sería la arista mínima? La arista mínima, o sea, ponemos la arista mínima del camino, o sea, el camino tiene tres aristas hasta llegar al sumidero. Ajá. La de menor peso. Perfecto. Entonces, tenemos ABC. De A a B hay 1, por ejemplo, y de B a C hay 1.000.000. El mínimo es 1. Claro, porque el mínimo es el que restringe el flujo, digamos, en este camino. Excelente. Sería el máximo flujo que puede ir por ese camino, digamos. Sí, sería, digamos, si tenemos un tubo de agua, ¿no? Y de repente, en un momento tengo un tubito como un escarbadientes, que ese tubito como escarbadientes representaría lo que en realidad sería, por así decirlo, o la capacidad restante o el uso que puedo dejar de usar. Ahora lo vamos a ver bien, pero sigamos. Bien, entonces, ¿quién me respondió ahí? Perdón, que... Marcos. Marcos. ¿Marcos qué, perdón?
Servín. Servín. Perfecto. Sí, perfecto. Entonces calculamos el mínimo y después ¿qué hacemos? Actualizamos actualizamos el flujo. Bueno, no sé si lo puedo ir al final, pero lo Perdón, tenemos que ¿cómo? hacer. Ahí te perdí. No sé el orden. Sé que tenemos que actualizar el flujo total. No Ajá, sé si lo podemos, creo que es lo mismo actualizarlo ahora o después. ajá. Sí, supongamos que es lo mismo. Bueno, no sé porque no sé cómo lo hiciste vos en este camino. Pero lo próximo importante sería actualizar las aristas del grafo residual. Con o sea, las inversas. Hay que Bien. sumar. Ahí te interrumpo un toque. Vemos lo de las inversas y eso un poquito después. Digamos, imagínate que Actualizar la red residual sería, te lo resumo. ahí está, actualizar la red residual. ¿Y qué operaciones de actualización? Las dos operaciones que podemos hacer, ¿cuáles son? Restar y sumar flujo. Perfecto. Restamos y sumamos a partir de una lógica que vamos a ver después, pero restamos y sumamos. ¿Y después qué hacemos? Después, sumamos el flujo que calculamos al total. Ok. ¿Cuándo yo sé que el algoritmo termina? Cuando ya no encontré un camino de aumento. Exacto. Digamos, cuando BFS, ¿sí? Porque BFS, el pobre BFS no tiene ni idea de dónde está parado, ¿sí? Digamos que BFS ahora lo único que recibe es un grafo, no tiene ni idea de lo que es, y vos le estás diciendo, empezá en este vértice, o sea, empezá en fuente, y la única adición de código que podrías hacer es que cuando apenas llegues a sumidero devolvé el camino, porque no hace falta seguir calculando los otros caminos, porque ya el que te interesaba era el de la fuente al sumidero. BFS, adicionalmente, lo que te va a hacer es, obviamente acuérdense que BFS no usa el peso de la lista, solo la cantidad de nodos. Entonces BFS no va a devolver el camino de menor salto, o sea, la menor cantidad de vértices en el medio, desde la fuente al sumidero. ¿Sí? Eso es la característica que tiene BFS. Pero puede pasar, porque estuvimos viendo recién, que esto hace que aristas desaparezcan, ¿no? Si yo, por ejemplo, uso toda la capacidad de una arista, esta desaparece. Al mismo tiempo, si no uso una arista, el uso desaparece. La arista del uso desaparece. Entonces, en un momento nos va a pasar que BFS empieza en la fuente y como es dirigido, acuérdense que es muy importante, como es dirigido, puede pasar, de hecho va a pasar si queremos que algún día termine el algoritmo, que no haya camino de la fuente al sumidero, ¿sí? Entonces, un check que hay que hacer es, apenas termina BFS, me vuelve el camino, me puede volver un false o una lista vacía o algo que indique diciendo, mira, acá tenés todos los recorridos, pero no llega al sumidero o devolverlo un false, independientemente de la implementación, que BFS te avise que no hay camino. ¿Sí? Si no hay camino, terminamos. Y ahora hacemos toda la lógica que estuvo comentando Joaquín, que es paso número 1. En realidad, más correctamente sería el paso número 4, ¿no? Si hay un camino, agarramos y sacamos el mínimo de todas las aristas del camino, ¿sí? No me interesa de dónde venía la arista. Si la arista era blanquita, si la arista era rojita, o sea, no me interesa. Acá estamos contando esta arista y esta arista de la misma manera. Nos interesa ahora su peso. Entonces lo que vamos a hacer es agarrar el mínimo de todos los valores, ¿sí? Independientemente de si era la arista original o si era la arista que le metí a partir de la red residual. No me interesa eso. Cualquier arista. Entonces, agarramos el mínimo de todas las aristas del camino, ¿sí? Agarramos ese valor y como dijo Joaquín, vuelvo a repetir, con ese mínimo nos los quedamos en la mano, ¿sí? Y vamos a ir actualizando a todas las aristas, el peso de todas las aristas involucradas en el camino que devolvió BFS, ¿sí? Y, como dijo Joaquín, depende, hay una lógica, ¿sí? Que ahora vamos a ver, que ya la podemos empezar a ver, pero vamos por partes, que en el camino
Agarramos ese mínimo y lo podemos sumar o restar a la arista, ¿sí? A cada una de las aristas del camino. Ahora, yo me paro en una arista y ¿cómo sé si a este mínimo lo tengo que sumar o restar? Y entonces volvemos al tema original de todo, ¿no? Que teníamos acá nuestras dos aristas, o sea, por cada par de vértices tenemos potencialmente dos aristas, ¿sí? Y la única lógica que se tienen que acordar es, si yo te paro en una arista que era original de nuestra red de flujo, agarramos ese mínimo y se lo sumamos. ¿Sí? Perdón, al revés. Agarramos ese mínimo y se lo restamos. ¿Por qué? Porque eso simboliza que estoy agarrando más uso. ¿Sí? Estoy sumando más agua dentro del tanque. Al mismo tiempo, si yo estoy pasando por una de estas, ¿sí? Quiere decir que tengo que dejar de usar dejar de pasarle menos agua, ¿no? Y entonces esto afecta, o sea, es más o menos el uso, ¿no? Esto afecta, ay, no me sale la palabra, afecta el valor que tiene acá. O sea, si yo de repente paso por alguna de las rojas, por así decirlo, que son de la red residual, ¿no? Entonces le tengo que restar uso. O sea, si estaba usando 5 y tenía el mínimo 1, ahora nuestro uso va a ser de 4. Dejé de usar. Y al mismo tiempo, esta arista de acá va a aumentar en 1 porque ahora la capacidad restante, que era capacidad menos uso, aumenta en 1, ¿sí? Estos dos, hay una simbiosis, ¿no? Uno es la Acá capacidad. justo Luciano pregunta, ¿le tenés que pasar menos agua porque empezaste a tener flujo en la otra arista, ¿no? Y ahí yo diría, no es que estás usando, porque no es flujo real, sino que estás diciendo, este agua que me mandaste tiene que volver, porque me conviene más de otra forma. Ahora vamos a ver un ejemplo de justo esta aplicación, pero lo importante es que, es como dice Martín, el algoritmo en un momento, digamos, es iterativo, ¿no? Entonces, en una primera instancia puede decir, ¿sabes qué? Va 10 por este caño, y de repente se dice, no, ¿sabes qué? Me convenía pasar 9 por este caño y 1 por otro, porque sé que después puedo aprovechar más el flujo de otra manera, ¿sí? Es medio, digamos, es medio flashero que alguien te diga eso con solo dos vértices, ¿no? Como que no tiene mucho sentido. Pero piensen que no es que el agua naturalmente va caminando por los tubos. Esto es un algoritmo para calcular el flujo máximo. Entonces, es característico del algoritmo que haga esto, ¿no? Que primero haga un camino y que después por ahí le reste un poquito, o le reste bastante, dependiendo de la iteración que vaya haciendo. Pero vamos a ver con un ejemplo, a ver qué onda. ¿Otra pregunta ahí? No. Bien. Por último, obviamente acá hay como ya un ciclo, no me sale la palabra, implícito, que es mientras haya camino, itero, ¿no? Entonces, el paso 6 es volver al 2, ¿sí? Esto, si se acuerdan de esto, el resto, bueno, si se acuerdan de esto y lo de cuándo sumar y cuándo restar, que lo vamos a ver en un ejemplo, a ver si, para que se solidifique. Si entienden esto, ya entendieron Forfulkenson y entendieron maximización de flujo. Obviamente me olvidé de decir que Forfulkenson es para maximización de flujo, ¿no? Valga el coso implícito. Bien, hagamos un seguimiento, ¿sí? Les presento a nuestro amigo grafo, que ahora chequeamos, ¿no? Esto, obviamente, apenas nos dan un grafo, deberíamos hacer el chequeo de si es una red de flujo, ¿no? Si tiene más de una fuente, no. Esta es la FU, es fuente. Listo, solo tiene una fuente, buenísimo. ¿Tiene más de un sumidero? No, solo hay SU, el único sumidero que hay. Ok. ¿Hay algún ciclo entre dos vértices? Y mira, este solo se conecta con este con este, esto es para allá, esto es para allá, así. No, no hay un ciclo entre dos vértices.
¿Hay algún bucle entre los vértices? No, no hay ningún bucle entre los vértices. Listo. Creo que ya estoy. Obviamente creo que... No sé si... Bueno, eso. Y todas las capacidades tienen valor positivo. Ahora alguien me puede decir que... ¿Qué debería hacer acá? A pesar de que tenemos un título gigante arriba con spoiler y todo, pero... quiero que alguien me conteste y digas, bueno, mirá, aplicarías BFS y BFS me parece que te devolvería este camino. Bueno, mira, aplicarías BFS y BFS te devolvería este camino. No, mentira. Capo. Más Acá 10. igual primero dicen que deberías crear la red residual. Espléndido, espléndido. Muy bien. ¿Quién dijo eso? Luciano y Sebastián. Luciano y Sebastián. Bien. Le voy a poner 2 puntitos a Luciano y Sebastián. Bien. Después me tengo que acordar el apellido. Bien. Digamos, cierran los ojos, aplicamos red residual, abrimos los ojos. Listo. ¿Por qué? ¿Alguien me explica por qué no cambia en este momento la PPT no está cambiando? ¿El PowerPoint? Porque el uso es 0 todavía. Porque el uso es 0. Bien, Miguel, ¿no? Sí. Perfecto. Miguel dice, porque el uso es 0. Y sí, el uso es 0, entonces no tengo ninguna arista roja que vuelva a ningún lado porque es 0 todavía. Así que, listo, tenemos la red residual, buenísimo. Entonces, apliquemos BFS, ¿no? Porque veo mi machete y dice, paso número 1, creamos la red residual, que es como copiar el grafo, ¿no? Paso 2, hacemos un camino de la fuente al sumidero. Bueno, sigamos el machete. Paso 2, hacer un camino de la fuente, que es FU, al sumidero, que es SU. ¿Qué camino me devolvería BFS? Es una pregunta, ¿eh? El más corto. El más corto, bien. ¿Y cuál sería el más corto? Y acá cualquiera de los 3 posibles. Cualquiera de los 3 No, posibles. hay uno de 4, no vi. O sea, que no sea JKF. Ah, no, en el medio. Ahí está, Lo vi. ahí está. Yo dije, uy, hice mal el No. Escucha. Pensé que era. Ahí está. ¿Por qué el del medio? A ver, empezamos a pensar. Yo tengo acá 1, 2, 3, 4, ¿no? Saltos, por así decirlo. El del Claro. medio que decís es 1, 2, 3. Y el de abajo sería 1, 2, 3, 4. Así que tendría sentido que sea el del medio, ¿no? Sí, Con sí. solo 3. ¿Cómo es el dibujo? Pensé que eran todos iguales, no sé, como algo del dibujo. Ok. Esto a mí también me pasó cuando estaba revisando las diapos, que al principio no me di cuenta que eran de distinto largo. Pero Hay algo en la contándolos, simetría. Sí, no sé, ocultismo. Bueno. ¿Y te importó el peso de las aristas en este momento? No, No, ¿por qué no te importó? porque busco el camino que recorra menos aristas, no necesariamente. Tal cual. O sea, estamos haciendo BFS. BFS no tiene ni idea del peso de las aristas. Exacto. Bien. Entonces hagamos el caminito. Empezamos en FU, ¿sí? Obviamente BFS, no voy a hacer el seguimiento de BFS, por decir, porque el seguimiento de BFS sería, empiezo en FU, lo marco como visitado, tengo una cola, agrego A o agrego J, es independiente, ¿no? Entonces en la cola tengo J y A, voy sacando de la cola, voy poniendo los adyacentes, que sería K, F y C, y así, pero como justamente es característico de BFS, nos va a devolver este camino. O sea, apenas terminemos de desencolar F va a agarrar el adyacente y nos va a decir encontré el sumidero y nos va a devolver un diccionario, por ejemplo, o algo, o una lista, pero el diccionario tendría más sentido y después hacemos la lista, ¿no? El diccionario que diga quién es el padre del sumidero va a decir F, quién es el padre de F va a decir A, quién es el padre de A va a decir fuente y devolvemos una lista o lo que sea, ¿sí? Entonces, BFS estrellita, o sea, me devuelve amablemente una lista
y la vamos a recorrer, ¿no? Entonces empezamos en fuente. Como dijo Joaquín, el camino sería ir por A, después ir por F y después terminar en el sumidero, ¿no? Entonces hasta acá solo estoy leyendo lo que me devolvió BFS. Buenísimo. ¿Y qué más? A ver, vamos a fijarnos en el machete. Y dice, ok, BFS de fuente a sumidero me devuelve un camino. ¿Hay camino? Sí, ¿no? Porque acabamos de ver que había un camino de la fuente al sumidero. Ok, 3 check. 4. Si hay camino, saco el mínimo de todas las aristas del camino. Ok, a ver, yo tengo el camino. ¿Cuál es el mínimo de todas las aristas? Entonces voy diciendo, bueno, mínimo es 8, paso a la siguiente arista, mínimo es 1, paso a la siguiente arista, mínimo es 1, y termino de iterar. Entonces el mínimo de BFS, o del camino de BFS, es 1. ¿Sí? Y ahora voy a volver para atrás en el machete. Saco el valor mínimo. Ok. Paso 5. Actualizo las aristas del camino, sumando o restando. Ok. En la red residual. Todo en la red residual. Ok. Buenísimo. Entonces tenemos el mínimo, que es 1. Y ahora lo que vamos a hacer es ir sumando o restando. En este caso, como todas las aristas, ¿sí?, pertenecen a la red original, lo que vamos a hacer es restarle el uso, que ahora este 1 para estas aristas es el uso que le estoy dando. Entonces empezamos a ver el 8, ¿sí? Empecemos desde el origen al sumidero, o de la fuente del sumidero. El 8 le resto 1, entonces me queda 7. Ok, ¿terminé? No. Como dijimos anteriormente, ahora va a generarse una nueva arista roja que indica el uso que le estoy dando a la arista original. Entonces nos quedamos ahora con 2 aristas en vez de una. Esta, la rosita, perteneciente a la red original, y la roja, perteneciente a la red residual. O sea, todo está en la red residual, ¿no? Pero esto es a causa de que estamos trabajando en la red residual, tenemos una arista nueva que vuelve en sentido inverso y tiene como valor el uso que le estoy dando. Entonces, bueno, eso. Seguimos. No quiero verlo ahora. Bien, tengo 40 minutos. Seguimos trabajando, ¿no? Vamos a la siguiente. A con F, ¿no? ¿Qué tendría que pasar acá? Restarle 1 a la capacidad y hacer la arista de uso para DFA. Ok, le resto 1 a la capacidad, me queda 0. Roberta, ¿qué le va a pasar a esta arista? Desaparece, ¿no? Desaparece. Chau, nos vimos en Disney. ¿Por qué? Porque su capacidad es 0, ¿no? ¿Y terminé o va a aparecer algo acá? Te aparece la lista en rojo con 1. Perfecto. Nuestra lista inversa en 1, porque es el uso que le estamos dando. Joaquín, ¿qué va a pasar ¿qué pensás que va a pasar con este? Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo, ¿no? Le restamos 1, te queda 0. Como 0 nos vimos en Disney y le agregamos la inversa que significa el uso, ¿sí? Y acá terminamos. Volvamos acá le estoy sacando lo rosita, ¿no? Ok. Vamos de vuelta. Voy al machete un segundo, ¿sí? Yo terminé el paso 5, que dice actualizo las aristas del camino sumando o restando. Ok, en este caso solo restamos, ¿no? Y bueno, restamos en la arista original y le sumamos o creamos 1 a las aristas residuales, por decirle un número. Vuelvo a paso 2, dice el paso 6. Ok. El paso 2 dice hacer BFS. Ok, señor. Y después ya es repetir, repetir. Ok, entonces vamos al paso. Esto ya estaba acá. Paso 2 es aplico BFS y consigo el más corto de la fuente al sumidero. Ok. ¿Cuál sería en este caso, pregunta abierta, cuál sería en este caso el camino mínimo en cantidad de aristas a usar o de vértices a usar entre la fuente y el sumidero? ¿Y puede ser JKF o ACE? Es lo mismo. Y contemos, mirá, tenemos de fuente a J 1,
de J acá, 2, 3. Y acá me tengo que ir a 4, 5, 6, 7 saltos. No, claro. Entonces, a ver, ¿tenemos otra opción? Por abajo. Sebastián dice ACE. Y bueno, Exacto, a ver, empecemos. O sea, esto es BFS, yo le tiro el grafo, acuérdense que BFS no tiene ni idea de los colores estos, solo ve vértices y aristas, ¿no? BFS agarra y dice, bueno, los primeros en la cola van a ser J y A, y así va iterando, ¿sí? BFS, y ya podemos saber intuitivamente que este camino de abajo, que es como dice Sebas, que le sumo un puntito, es de la fuente A, de A a C, de C a E y de A a sumidero, porque la versión, digamos, la parte, la arista que va, todas las aristas que van desde arriba para abajo, van a terminar en A y van a reusar todo. Entonces, esa no es definitivamente la más corta. Así que la más corta es la que va por abajo. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 saltos. Ok. Pingui, empecemos a... Nos devuelve y lo empieza a colorear, ¿no? Entonces tenemos la que va por abajo. Buenísimo. Este es nuestro BFS y ahora tenemos que hacer el siguiente paso que era... Ok, ¿cuál es el siguiente paso? Ya me olvidé. Buscamos la mínima. Buscamos la mínima. Miguel, ¿no? que acá Luciano también lo dijo por el chat. Luciano, un puntito para Luciano, buenísimo. Buscamos la mínima, a ver. Me paro en la fuente y digo, a ver. Es 7, dice. A ver, no te creo, a ver. Fuente de... ¿No sería 1? A ver, veamos. De la fuente, me voy a, ¿sí? El mínimo, bueno, en este momento el mínimo es, no sé, más infinito, lo que sea. De la fuente A, el mínimo que haya en 7, ok. De A a C, estoy haciendo el mínimo entre 7 y 10, así que me queda 7. De C a E, hago el mínimo entre 7 y 9, entonces me queda 7. De E a sumidero, me queda el mínimo entre 7 y 13, o sea, sigue siendo 7. Y terminé, porque yo llegué al sumidero. Entonces, el mínimo entre el camino que... Acuérdense que esta lista no lo usó BFS, ¿eh? El BFS te devolvió una lista que decía fuente A, C, E, sumidero. BFS nos dio eso. Dijo, nos vemos, chao, suerte, besis. Y ahora nosotros tenemos que agarrar esa lista y calcular el mínimo. Entonces vamos recorriendo la lista y le vamos a preguntando el peso de las aristas y fuente y así, bueno, y hacemos el mismo recorrido de la lista y nos quedamos con el mínimo de todos los pesos. En este caso ya hicimos la cuenta y nos da 7. ¿Sí? ¿Todo el mundo entendió cómo calculé el mínimo? Ahora todo el mundo tiene que decir sí. No, mentira. Acá Sebastián pregunta si todas estas operaciones al final se hacen sobre el grafo residual, la red residual, y ya el grafo inicial lo dejamos aparte. Sí, el grafo inicial, lo único que lo vamos a hacer es, lo vamos a usar, perdón, es para identificar luego qué arista era original a la red y qué arista es arista residual, ¿no? Yo acá lo tenemos pintado con colores, ¿no? Blanco y rojo, ¿no? Pero en un grafo no, al menos que pongas la arista y le pongas un atributo, podría ser, en el código usaríamos al grafo original para decir, che, vos, grafo original, F con A, ¿estás conectado? Y el grafo va a decir sí o no. Si te dice no, sabes, por ejemplo, un caso base acá, ya decimos, bueno, F con A, ¿está conectado? Y si el grafo original dice no, yo no, de F a A no voy de A a F, pero de F a A no voy. Entonces, y yo veo una arista que va de F a A, digo, esta arista es residual. Ahora, yo me paro acá con J y K y digo, che, vos grafo original de J, ¿vas acá? Y el chabón me dice, sí, no, sí, con peso 1. Entonces yo digo, listo, esta arista es blanca, es perteneciente al grafo original, ¿sí? Lo podemos usar para distinguir los dos tipos de aristas. Pero después de eso no lo usamos para nada, lo usamos como lectura, si se quiere. Y todo el trabajo de modificar aristas, crear aristas, destruir aristas, se hace sobre la copia
del grafo, que en este momento es la red residual. ¿Alguna otra pregunta? Nope. Sebastián dice que entendió. Excelente, Sebastián. Dijo gracias, asumo que entendió. Clic, clic. ¿Viste cuando hace lo mejor cuando que te pasa, a mí, al menos a mí, es cuando te cae un concepto y lo entendés, listo, ya está. Endorfinas al cerebro. Bien, generemos más endorfinas. Tengo el camino de FS, tenemos el mínimo que es 7, ¿sí? Y ahora seguimos con los pasos. Vamos a usar ese 7 y vamos a restar o sumar, ¿sí? Ok, y le cambio el colorcito para que no me moleste tanto y empecemos. Recorro con el mismo camino, si vamos a hacer todo este camino y vamos a ir actualizando los pesos. Bien, de la fuente A, ¿qué tengo que hacer? Pregunto al público. Restarle 7 Restarle 7. ¿A quién le resto 7? a la rosita. A la rosita. Ok. ¿Y qué me va a quedar? Te queda 0 y desaparece. Me queda 0 y desaparece. Espléndido. ¿Terminé? No, es que sumarle un 7 también, ¿no? A la roja. ¿A quién, Roberto, le tengo que sumar 7? A la roja en sentido opuesto. A la roja en el sentido opuesto. Este 7, como dice Roberta, chau, y nos queda un 8, porque 1 más 7 es igual a 8. ¿Sí? Le sumé a la lista en sentido opuesto. Bien, continuemos. De la A a la C, ¿qué va a pasar? Le restas 7 y te queda 3. Le restás 7 y te queda 3. ¿Cómo sabías que le tenía que restar y no sumar? Porque era una lista original. Perfecto. Porque era una lista original, yo a esa lista original le resto. En este caso, ¿no? Bien. Y ya está, terminé con la arista. ¿Cómo, perdón? En realidad es porque está yendo en este sentido, ¿sí? No porque fuera original. O sea, sí. Está yendo en este sentido. Sí, Sí, o sea, sí, ok. Si esto fuera una flechita roja, también le tendrías que restar a la flechita roja. Sí, ok. Sí, sí, sí. Bien. Continuemos. Entonces, terminé con la arista AC. No, te falta crearla en sentido opuesto y sumarle 7. Perfecto. No me quedó, o sea, entonces no tiene nada que ver que sea original. Lo que te cambia lo que sea original o no es cuando le sumás o no al flujo de esa arista. O sea, no te cambia en este proceso que estás haciendo ahora. ¿Sí? O sea, este proceso de restarle, le tenés que restar en el sentido en el que está yendo y sumarle en el sentido contrario. Ahora, eso no significa... Ahora, para saber cuál es el flujo que está efectivamente corriendo a través de la arista real, la que existe, tenés que saber en qué sentido... O sea, si estás yendo por una original, entonces le tenés que sumar flujo. Y si estás yendo en una al revés, o sea, en una de las inventadas o de residuales, ahí le tenés que restar flujo. ¿Sí? Porque vos flujo nada más tenés en aristas reales. Yo le pongo el uso, por así, si quieren mapear conceptos. Lo que estaba diciendo yo de uso es el flujo que está diciendo Martín. Sí, sí. Es cuánto le uso. O sea, cuánto usamos es usar sobre las aristas reales, las cañerías que realmente existen, en un sentido que existe. Sí. En general se tiene una tablita o un diccionario que agarramos la lista de, por ejemplo, los nombres de los vértices de A a C y le tenemos el flujo que en este caso sabemos que es 7. Que en este caso lo podemos ver por también las aristas en rojo. Bien. Sí, continuemos. Ahora vamos a ver, va a ocurrir un caso que tengamos que trabajar con las aristas en rojo. No se preocupen. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Antes de haber ido a este paso, lo que pasa es que porque no está mostrado, y no sé si lo dijiste, que hay que actualizar el flujo máximo total. El flujo máximo no es relevante. Lo que tenés que actualizar es el flujo de cada una de las aristas. No, eso ya sé, pero digo, vos ya buscaste otro camino y ese valor del mínimo del camino, si no lo actualizaste para... O sea, vos te fijaste el camino mínimo sobre la red residual. Ya Claro. está.
en lo que te quedó de red residual a medida que la vas modificando. Y ya está. Y vas actualizando los pesos y los sentidos de las aristas, depende de cómo los vas usando. Ahora bien, después, a medida que vas haciendo estos pasos de actualizar los pesos, actualizas esa tablita sumando o restando, dependiendo del sentido en el que estás yendo, o sea, qué arista estás usando. El flujo máximo total es simplemente sumar lo que salga de la fuente de lo que entre del sumidero. Eso ya es al final. Ah, ok. Sí, o sea, por ahí a fines de seguimiento, en algún seguimiento de algún libro, de alguna... Claro, yo porque lo tuve que hacer y lo tengo muy así, como que en cada paso del camino me guardo ese... guardo Sí. no, sumo... Acá, no, como sabemos que el algoritmo va a terminar en algún momento, no tiene Ok, sentido claro. calcularlo en las etapas intermedias, al menos que quieras printearlo en pantalla para ver. Claro, sí, si- yo tuve que printear, por eso lo tengo en el cerebro, Exacto. está bien. Pero no es una parte necesaria Obvio. del algoritmo. Ok. De hecho, no. Si alguien me dice, te conseguí este alfajor, tuve que, y te explica cómo llegó a conseguir el alfajor. No, vos te interesa el flujo máximo al final, no todos los flujos intermedios que fue subiendo, bajando, lo que sea, no importa eso. De hecho, no sé si puede bajar. Entonces, bueno, sigamos con esta parte. Terminé FU con A, terminé A con C, hago C con E, ¿no? Que es agarrar 9, que estoy en esta dirección, le resto 7, me queda 2, aparece nuestra red arista residual con 7, hago lo mismo con E y el sumidero, ¿sí? A 13 le resto 7, me queda 6, y aparece una nueva arista a la inversa de la dirección original con valor 7. Llegué al sumidero y termino. ¿Qué hago ahora? ¿Cuál sería el siguiente paso? Volver a hacer BFS. Perfecto, volvemos a hacer BFS. ¿Ok? Acá le saqué el color para que no me moleste. ¿Hay camino de la fuente al sumidero? No. ¿No? Sí, A ver. sí he caminado. Yo creo que Acuérdense. Ah, sí, de JKFA. A ver, Sí. vos decís J, o sea, de la fuente a J. ¿No? Sí, de la fuente a J. Ok, de la fuente a J, de JK, de K a F, y después A, después C. de F a, sumidero. de A a C, de C a E y de E a sumidero. Perfecto. ¿Y puedo usar estas aristas rojas, Roberta? ¿El BFS las puedo usar? Sí, existe. Tal cual, porque BFS no le importa si irán de retorno, no de retorno ya. Residuales, no residuales, no le importa a BFS. ¿Sí? Las usa igual. Entonces, sí hay un camino. Ok. Es larguísimo, ¿no? Es medio una serpentita, pero hay. Así que lo vamos marcando, ¿no? De vuelta, de F a J, de J a K, de K a F, de F a A. Oh, mirá, apareció color verde. Qué cosas. De A a C, de C a E y de E a sumidero. Buenísimo. Vamos a calcular el mínimo. ¿Cuál será el mínimo de esto? 1. 1. 1, ¿no? Sí, tal cual. Joaquín y Roberto. Bien, 1. Ya a esta altura, ¿no? Hacemos todo el camino, nos vamos quedando con el mínimo de todos los pesos. Es cualquiera de estos 1 que hay acá. Buenísimo. Vamos a actualizar. ¿Cómo actualizo? Me paro en la fuente y digo, bueno, estoy en esta dirección, ¿sí? FU, le resto a esta arista. Me va a quedar en 0. Como está en 0, desaparece. Se nos genera la lista residual, ¿sí? Que va en el orden inverso, en sentido inverso. En orden, no sé qué es orden. En sentido inverso. Continuamos con JK, lo mismo, ¿no? Le resto 1, me queda 0, desaparece y aparece la lista en orden inverso, la residual. Hacemos lo mismo con K y F. Le restamos 1, nos queda en 0. 0 desaparece y nos aparece la residual, ¿sí? Puede aparecer la residual antes o desaparecer la otra, es indistinto. Y acá, ¿qué va a pasar? Estoy parado en F con A. ¿Qué va a pasar acá? Se va a restar al uso, digamos. O sea, esa misma va a desaparecer y va a aparecer de nuevo AF con 1. O sea, vos decís, para. Me estás diciendo que
de F a A voy a agarrar esta arista y le voy a restar. Sí. Bien. Le voy a restar. Me va a aparecer 0. ¿Y qué pasa cuando es 0? Esto es lo más loco de todo el algoritmo para mí. O sea, como el hecho de que dice, no, por acá al final no pasa agua. Devolvémelo. Sí, Es para tipo, mí. te di plata, pero Es contraintuitivo que dice, no, pero, o sea, antes por acá pasaba agua y ahora ya no. Eso significa que voy a estar teniendo menos flujo. Pero no, es re antiintuitivo para mí. Sí. Creo que esta parte, bueno, como dice Martín, acá restamos porque estamos siendo para este orden, ¿no? Y acuérdense nuestra relación simbiótica de las dos aristas, ¿no? De la original y de la residual, ¿sí? Que ahora tengo una arista residual con uso en 0, ¿no? Y acá originalmente había una arista de AF. Y esta va a volver a aparecer, porque ahora mi uso es 0, entonces me va a aparecer de vuelta la arista original con su capacidad residual, por así decirlo. Su capacidad, sí dije bien, capacidad residual o capacidad restante. Me gusta restante, así no me confundo de palabras. Su capacidad restante, que era su capacidad menos uso, y tiene uso en 0, entonces su capacidad es 1, uso 1 menos 0, 1, volvemos a tener la arista original. ¿Sí? Continuemos. A con C le restamos 1 a quién? ¿A 7 le restamos 1? No, A 3. A 3, ¿no? Bien, Roberta. ¿Y quién más contestó ahí? Perdón, que no escuché. Marcos. Marcos. Marcos Servín. Perfecto. Le restamos a 3, ¿no? Chao, 3. Hay un 2 porque le restamos 1. Y ahora le restamos a 7 también, ¿no? No, le sumamos al 7. Ah, fuck. Ok. Le sumamos a 7. Nos queda 8. Ok. Y ahora hacemos lo mismo con C y E, ¿no? A 2 le restamos 1. Nos queda 1. Y le sumamos porque se incrementó en 1 el uso. Y entonces aparece un 8 acá. Hacemos lo mismo con E y el sumidero, ¿sí? Nuestra capacidad restante se disminuye en 1, porque estoy usando 1 más. Entonces de 6 pasa a 5. Y nuestra arista residual, que es el uso, pasa de 7 a 8 porque estoy usando 1 más. Buenísimo. Ahora, perdón. Ahora, el siguiente paso es volver a aplicar BFS, ¿no? ¿Y qué hacemos? O sea, aplicamos BFS y nos da un camino de... No existe. encuentra camino. No encuentra el camino, ¿no, Roberta? ¿Por qué no encuentra? Te marqué igual a Joaquín, ¿eh? Porque ninguno sale de la fuente. Tal cual, porque me paro acá en la fuente y digo, dame mis adyacentes, ¿no? O desde un grafo dirigido. Y dice, no tenés ninguno, nadie te quiere. Pero hay aristas que me llegan. Sí, pero vos no podés llegar a ninguna otra. O sea, ya, si bien tenías aristas antes, ahora ya no tenés ninguna forma de la fuente llegar a ninguno de los otros, ¿no? Entonces, BFS termina diciendo, mirá, no hay forma que pueda llegar de la fuente al sumidero. Puede pasar esto en particularmente la fuente o en cualquier parte del recorrido del BFS, ¿no? En este caso quedó bastante al toque, por así decirlo, que no hay camino. Entonces no hay camino. Y entonces terminamos el algoritmo. Genial. Taca. Pará. Voy a hacer un comentario. Ahora, listo, tengo este grafo con colores rojos y blancos y rositas y... ¿Cómo yo sé, uno, cuál es el flujo máximo? ¿Cómo lo calculo? Puede ser que sumabas lo que salía de la fuente. Lo que entraba a la fuente. No me Ok. acuerdo. Paso número 1, puedo sumar lo que entra en la fuente. Acuérdense que la fuente originalmente no tiene ninguna arista que le entra. Así que perdón, la fuente, sí, en el grafo original no hay ninguna arista que le entra a la fuente, así que la fuente, todas las aristas que le entran a la fuente son flujo que está saliendo, entre comillas, de la fuente. Entonces, empezamos a sumar y decimos, bueno, como se dice, le sumamos 1 y 8, entonces nos queda 9, ¿no? Pero por ahí es un
No te digo súper complicado, pero parece un poco complicado desde la fuente decir quiénes te referencian a vos. Igual en el orden del algoritmo no importa absolutamente nada, entonces agarramos todos los vértices y vemos quién lo tiene adyacente a fuente y listo, ¿no? La otra forma es agarrar el sumidero. ¿Qué debería hacer con el sumidero? Todo lo que Sumar estos de sale. sus. Todos los que salen, como dice Joaquín. ¿Y por qué no los que entran, no? Por ejemplo, este 5, ¿no le suma este 5? No, porque eso no es lo que le llegó. Esa es la capacidad sobrante de la original. Bueno, la original, sí. Sí, perfecto. Eso es la capacidad restante que le quedó al tubo sin usar de la arista E consumidero. No hay flujo. En la capacidad restante no hay flujo real usado. En la arista residual sí. Entonces, nos paramos en sumidero y decimos, che, dame todos tus adyacentes, que acuérdense en un grafo dirigido, son los que son en salida. Entonces nos va a devolver 1 y 8. Sumamos todos los valores y nos queda 9. ¿Sí? Son las dos maneras de calcular el flujo máximo. Y como comentario adicional, si queremos saber el flujo que está ocurriendo entre dos vértices, simplemente podemos mirar las aristas que son rojas. Las aristas que son rojas es el uso que se le está dando a cada caño, por así decirlo. Entonces yo puedo mapear en una tablita acá al costadito, ¿sí? Digo, bueno, la fuente con la J, ¿cuándo le está pasando? 1, ok. J con K, 1. Entonces voy acá a la tablita y digo, bueno, J con K hay un flujo de 1. K con F también hay un flujo de 1, ¿no? Y así puedo llenar la tablita. O también sabemos que la tablita ya estaba en memoria porque es la que se usa para tener los valores. De hecho, en general se usa así, que tenemos una tabla, un diccionario, lo que sea, que tenemos a la arista o los dos pares de vértices, que tiene el flujo actual, que se está pasando por los caños, y los rojos son exactamente eso, el flujo actual que se está pasando por los caños. Es decir, el uso que se le está dando al caño. Bien. Para mí es como re interesante que en el último camino que elegiste, hiciste fuente J, K, F, A, C, E, sumidero. Si uno se fija cómo queda entonces el agua, o sea, quedaría en el camino rojo, ¿sí? Que está ahora, obviamente en el sentido opuesto, pero sería el caminito rojo. Bueno, no existe agua que en realidad esté yendo en el sentido de ese camino. O sea, esos caminos que uno vaya encontrando en la red residual no corresponden con agua realmente yendo en ese sentido. ¿Sí? Eso es importante que lo vean porque esa cosa antiintuitiva para mí se produce por eso, porque uno está imaginando que realmente hay cosas yendo por ahí y justamente entre A y F no hay agua pasando. En ninguno de los dos sentidos. Entre F nos quedó 1 de capacidad restante, o sea, y no hay ningún rojo, así que no está pasando nada de agua. Y como, pero no entendí lo que decís, Martín, o sea, de F. O sea, cuando el último ¿tenemos camino este que camino? encontraste iba por todos los vértices así larguísimo. Pero ese camino no se está usando para que realmente el agua o lo que Ok. se transmita, porque fíjense que en la realidad no está pasando eso. O sea, lo este que se camino hizo que hicimos de BFS, claro, no lo que es. se hizo ahí fue básicamente decir, ok, el primer camino que elegimos, que era el más cortito, en realidad me estaba cagando, porque al elegir por este camino, estamos usando toda la capacidad, pongamos, de la fuente en un sentido que no me convenía. Me conviene más ir por abajo, ¿sí? Porque entonces la arista entre F y sumidero la uso con el camino de arriba. O sea, tiene que ver por eso. Es como está optimizando de dónde me conviene usar el agua. Por eso es que de repente, ok, usé menos una arista, en este caso directamente ni la uso, pero igualmente logra maximizar el flujo, que eso es lo importante. Perfecto. Hay un par de caídas de fichas ahí que le van surgiendo a cada uno de a poco. Yo cuando pensé un ejemplo en contra de cuando tenías que dejar de usar o sea, dejar de usar, pensé eso, diciendo, bueno, hago un camino que inicialmente sea el menor, pero que eventualmente la tengas que cambiar porque no tiene sentido. Así que, en fin. Bueno,
Voy al final de esto. Ok. Esto, hasta acá, ¿hay alguna duda sobre la aplicación del algoritmo de Bellman-Ford usando BFS? Para este último paso va a haber que referirse al grafo original, ¿no? Para saber cuáles son originales y cuáles no. Eh, cuando decís el último paso, ¿a qué te referís? Para obtener el camino. Para obtener los valores reales de flujo en cada arista. La opción 1 es, si vos solo te interesan los valores de flujo, ¿sí? Esta tablita, o sea, cuando el otro día, creo que ayer, me puse a codear esto, intuitivamente ya te sale hacer un diccionario con el flujo, o sea, el flujo, yo digo el flujo, pero es en realidad el uso que le estás dando a cada arista, y te lo tenés en memoria, porque es fácil calcular el uso que le estás dando a cada uno de estos, ¿sí? Ah, ok. Pero, si vos te interesaría tener el gráfico de esto, ¿sí? Como, digamos, generar este grafo e incluso si querés sacarle las aristas que no estás usando o que no estás usando, por ejemplo, decir, ¿sabes qué? Esta cañería de acá no la estoy usando, así que la podrías dejar de mantener o lo que sea. Tendrías que agarrar y fijarte qué arista estaba en el grafo original y cuál no. Acá hay dos preguntas. Una de Álvaro que dice, suponiendo que ahora le aumento alguna arista, alguna capacidad, si puede reutilizar esta red residual y volver a hacerle, o sea, partir de esta red residual cambiándole las capacidades o tiene que volver a empezar de cero. No tengo idea. Bueno, la respuesta es que sí puede, obviamente haciendo, o sea, considerando que si aumenta la capacidad, la está aumentando en el sentido real, si la disminuye también, pero ahí, o sea, si aumentás no hay problema. Si la disminuís puede afectar, ¿sí? Porque ahí te puede afectar cómo fue todo el cálculo. O sea, si vos la aumentás podés, incluso yo hice eso en la clase pasada, que para mostrar un ejemplo de una arista volviendo, básicamente aumenté unos caminos. Siempre que aumentes, no hay problema, podés partir desde este punto. Si reducís, no, porque eso puede afectar en realidad cómo se hicieron las cosas. Tal vez haya alguna forma de resolver ese problema así rápido, no se me ocurre. ¿Y si le metes más aristas? También, o sea, volvés a aplicar un camino, o sea, por ejemplo, inventás ahora un camino entre la fuente y C. Entre la fuente y C. Ok. O sea, ahí aplicás BFS de vuelta, encontrás un camino, actualizás todas las aristas y todo lo que fuere y listo. O sea, es válido. Siempre que aumentes cantidad de aristas, aumentes capacidades, eso ahí seguro. Sacar aristas o reducir capacidades, ahí ya no te sé decir si podés usarlo con algún quick fix o no. Eso lo puedo pensar, si es que existe esa posibilidad. A priori no, pero puede ser que sí. Bueno. La segunda pregunta, que es de Luciano, es si al final la fuente te queda con todo grado de salida cero, si eso siempre pasa. Puede no pasar, yo diría. Sí, porque puede no pasar y hasta en uno de los ejemplos va a pasar. si suponete que acá hubiésemos tenido una conexión FUJ de 800, ¿no? Esto lo podemos ver fácil en este caso cuando tenemos el camino, ¿no? Perdón, acá. Teníamos conexión capacidad restante 1, pero imagínate que poníamos 800 acá. El mínimo de esto hubiese sido 1. Acá me quedaba 799 como capacidad restante y una flechita de 1 en la residual. Y teníamos una fuente que tenía 2. Finalmente, al final, cuando terminamos de ejecutar todo esto, tendríamos el 1 que entra y el 799 que sale de fuente a J. Así que sí, tranquilamente podrías tener aristas que salen de fuente. De hecho, justamente ese es el comentario que dice que acá nos quedó bastante pavo el saber
si teníamos un camino de fuente a sumidero, porque ya desde el inicio de la fuente no teníamos forma de continuar. Pero puede pasar que por ahí tuviésemos de fuente a J una arista, y ahí después cuando nos paramos en J diciendo, bueno, dame tus adyacentes, y J dice, no, mira, el único adyacente que tenía era fuente que ya visitaste, así que no tengo forma de seguir, y ahí terminamos, ¿no? Así que tranquilamente podría haber una arista saliente de fuente. Acá, o sea, Luciano dice que entendió y Sebastián pregunta si siempre va a quedar así el grafo residual. Supongo que se refiere a este grafo en particular, si no importa cómo empecemos, si siempre va a quedar igual. No, mira, este grafo no tengo idea, creo que no. No creo que haya perdón, creo que no haya otra solución a este grafo. Pero te podría pasar que tengas grafos con, imagínate, las mismas capacidades en dos aristas o caminos con la misma cantidad de nodos. O sea, imagínate que en el BFS no hubiese diferencia de ir por un camino que de otro y fuese medio al azar la selección de BFS. Ahí tranquilamente te podría haber quedado conexiones distintas y usos distintos a partir de lo que BFS en un momento elige, si tenés dos caminos iguales, para así decirlo. Sí, incluso si lo hicieras con otra cosa, con DFS, más que con BFS, hasta podría ni siquiera terminar el algoritmo, porque se podría quedar actualizando sin parar. Así que no hay en algunos grafos, como en este, que es muy chiquito, tal vez es fácil de decir que esto, haciéndose de una forma u otra, va a terminar siempre igual, pero en general no. Buenísimo. ¿Hay otra pregunta, Martín? Perdón. Sí, Axel pregunta si el máximo flujo no puede ser más que el mínimo entre lo que sale de la fuente y lo que entra al sumidero. En realidad, por transitividad, hay una propiedad que yo no dije que era. ¿Se acuerdan que yo dije que en un vértice todo lo que entra tiene que salir, o todo lo que sale tiene que entrar? ¿Sí? O sea, no puede, excepto en fuente y en sumidero, no puede aparecer y desaparecer flujo. Dado esa propiedad, se deriva otra propiedad que es todo lo que sale de la fuente tiene que entrar al sumidero, sí o sí. No hay forma de que en el camino se pierda flujo. Entonces, el máximo se calcula mirando solamente la fuente o mirando solamente el sumidero, y tenemos la certeza por esta propiedad que los vértices del medio, o sea, todos estos, no pueden pedir coima ni robarse flujo, o sea, son honestos. O sea, en Argentina esto no funciona, pero en otro país podríamos decir que los vértices son honestos, no roban flujo. Como no roban flujo, hay una propiedad de transitividad que dice que todo lo que sale de la fuente entra al sumidero, o todo lo que entra en el sumidero tiene que salir de la fuente, fin. Los impuestos van al pueblo. Okay. El agua llega a las casas, no sé, algo así. Sí. Nadie toma agua en el medio. Bien. ¿Otra pregunta? No hay nada más. Ok. Último tema, No, es que quiero llegar al último tema que está re divertido. Pero Esto lo mencionamos rápido, lo último. Sí. Anteúltimo tema. Corte mínimo. En este caso es, me paro en la fuente y trato de acaparar la mayoría de los vértices, ¿no? Ese es como el algoritmo, si te lo resumo así nomás. En este caso, tenemos el grafo original, ¿sí? A la izquierda. Tenemos la red residual acá a la derecha. El corte mínimo es solo la fuente, porque me paro en la fuente, traté de llegar a otro lado, no llegué, entonces, listo, el corte mínimo, o sea... Son las aristas, el corte mínimo son las aristas que van desde la fuente en el grafo original a los los vértices que llegan desde la fuente en el residual, o sea, que en este caso es solo la fuente. Sí. Bueno, después vamos al grafo original y decimos, bueno, estos vértices, ¿a qué otros vértices en realidad sí llegaban? ¿Sí? En ese caso, llevaban a J y a A. Entonces, las aristas que se deben cortar son de fuente a J y de fuente a A. Es como, imagínense que hay una grieta en el medio, tenemos la grieta, la famosa grieta, y decimos, bueno, empezamos en fuente, tratamos de llegar a todos los que podemos, y en un momento tenemos
a todos los vértices que pertenecen a lo que pudo recorrer la fuente, y después tenemos vértices saliendo de esos vértices a los otros que están en el otro lado de la grieta. Todas las aristas que están en el medio forman parte del corte. Así, por ahí, de sentido figurativo. Este ejemplo es bastante malo. Porque posta eso se puede usar. Para calcular la grieta. Es fácil. La próxima vez que le digan, no, ¿cuánta grieta? Hacer un diagrama de corte mínimo. Bien. Hacer el flujo de Macri a Alberto Fernández, supongo, y... Ahí está la grieta ahí, seguro. Bien, sigamos. Otro ejemplo de corte mínimo en un grafo un poquito más inteligente es... bueno, perdón. Acá no dije nada. El corte mínimo es, como dijimos antes, 1 y 8. Otro ejemplo, otro grafo, ¿sí? De corte mínimo de una red receiver sería este. ¿Qué tiene de distinto? Tiene este 2 acá al costado que anteriormente tenía un 10, ¿sí? Entonces, le cambio eso y ahora nos pasa que tenemos capacidad restante acá de fuente A. Entonces, y adicionalmente creo que también todo esto te queda restante, ahora que lo pienso. Entonces, tratemos de... Empezamos en A. Empezamos en fuente a recorrer y podemos llegar a A. De A no podemos llegar ni a F ni a C, ¿no? Subimos para arriba, hacemos J, K y F. De F no podemos llegar a ningún otro lado. Y entonces nos queda en un lado de la grieta fuente A, J, K y F. Y el otro lado de la grieta nos queda el sumidero E y C. Y las aristas que forman parte del... Digamos, esto es el equipo rosita y el otro el equipo fondo negro, ¿sí? Y las aristas que conectan estos dos son estas dos de acá, que es este vértice que sale de CA, o en el grafo original estos dos, y de F al sumidero, ¿no? No me interesa esta arista que está en el medio de A a F porque es como que hablan entre ellos mismos. Se me ocurre un chiste, pero no lo voy a decir. Como último comentario, recuerden que la suma del peso de las aristas de corte mínimo es igual a la suma del flujo máximo. O sea, en este caso también el flujo es 3, con estos cambios que le hicimos. Perfecto. Y último comentario, si alguien les pregunta, che, tenemos esta red de agua, no sé, ¿dónde tengo que meter plata? ¿Dónde tendré que empezar a meter plata para aumentar mi flujo? Y la respuesta de ustedes debería ser en las aristas que genera el corte mínimo, ¿sí? Si nosotros metemos más guita acá, o sea, para que tenga más capacidad en uno, tenemos la garantía de que al menos en la siguiente lista se aumenta, se expande, digamos, este equipo, el rosa, entonces podemos llegar a más, entonces se podría aumentar el flujo. Dicho distinto que, por ejemplo, de fuente a J, que ya tenemos uno acá, si yo le digo acá pone todo en la fuente a J y ponemos $2 millones ahí. Y el flujo no cambia en lo absoluto, porque ya de fuente a J ya estaban en el mismo, o sea, dentro del equipo, y esta lista no estaba en el corte mínimo, así que no cambia nada el flujo. Clásica administración pública. Clásica administración pública. Tengo un amigo acá, pagamos todos los dólares. Bien. Último tema. Este es el más divertido. Muy lindo, Jorge. Ahora tenés flujos. Wow, mirá, veo la Matrix. Buenísimo. ¿Y a mí para qué me sirve, no? ¿Y esto para qué? Primero ya les dimos un montón de aplicaciones donde justamente lo podemos modelar con flujo, ¿no? Aire, agua, luz, gas, electricidad, cantidad de gente. La gente la podemos modelar como un flujo, con cierta viscosidad. Viste que tenemos gente que es muy pegotona, otras que... No, me fui de tema. Y otro es cuando ya tenés problemas que se distancian un pelín de lo que es así de aplicar flujo de una, pero que sin embargo podemos adaptar el problema y llevarlo a un problema de optimización de flujo. Y este es un problema bastante interesante, ¿no?
tenemos un sistema en la facultad que tenemos alumnos en una biblioteca que cada alumno puede pedir hasta 10 libros. ¿Sí? Esto nunca va a pasar en la vida porque una biblioteca no te pide, no te deja llevarte más de 10 libros, pero imaginemos que sí. Este 10 lo pueden cambiar por el valor que quieran, ¿no? Obviamente. Otra condición es que la biblioteca nos informa que tiene 3 copias de cada libro. Ok, buenísimo. Otro temita que nos informan los alumnos es, obviamente, el alumno dice, che, mirá, ¿sabes qué? No me interesa llevarme 3 copias de Harry Potter. Quiero una, ¿viste? La leo y listo. Al menos que lo use de piso de papel o para alcanzar el estante de arriba, no tengo problema. No digo que nunca haya usado un libro para alcanzar el estante de arriba. Bien. Y por último, entonces, nos llaman y dicen, usted tendrá una misión, se implementa un algoritmo que nos permite obtener una forma para asignar libros a alumnos de forma tal que podamos prestar la máxima cantidad de libros. ¿Sí? Queremos maximizar la cantidad de libros prestados. No me interesa si un alumno se quedó sin libros y otro con 3, o uno con 2 y otro con 1, no hay valor ahí. Solo me interesan estas 3 cosas, ¿no? O estas 3 restricciones, ¿no? Un alumno tiene hasta 10 libros, un libro tiene hasta 3 copias de sí mismo, y cada alumno quiere pedir 3, perdón, y cada alumno quiere tener libros diferentes, ¿no? Entonces, si supongamos que pide 10 libros, cada uno de los 10 va a ser distinto. Esto no quiere decir que un alumno pueda, digamos, que efectivamente por ahí en su solicitud, ¿viste? Dice, dame todos, pone 100, la seguidilla de Tolkien y Harry Potter, se pone y pone, no sé, pide 50. Pero la biblioteca solo le va a dar hasta 10 libros, ¿sí? Buenísimo. ¿A alguien se le ocurre? Esto, obviamente, es complicado, pero ¿a alguno se le ocurre más o menos en base a lo que vimos recién? ¿Cómo lo podríamos mapear? La biblioteca sería la fuente, ¿no? Vamos un toque antes. Modelemos. Vamos modelando partes, ¿no? Porque todo esto se modela de partes, ¿no? Voy a poner mi paso en blanco. Tengo los libros. ¿Sí? Y puedo representar cada libro como un vértice. Ok. Ahora, Jorge, ¿mirás, podés representar el mismo libro 3 veces un vértice cada uno? Sí, podríamos. Pero hay que ver ahí cómo cumplen las restricciones que nos pidieron, que son 3, ¿no? Acuérdense, un libro tiene 3 copias, los alumnos quieren distintos libros y un alumno se puede llevar hasta 10 libros. ¿Sí? Esas son las 3. Entonces tenemos los libros por un lado y tenemos los alumnos por el otro. Roberta, te doy la palabra. ¿Vos decís qué haríamos con esto? No, ahora no sé. Ok. Pero bueno, entonces sigamos con tu idea. ¿Qué vos decías? ¿Que la librería del sumidero? Sí, pero ahora no. O sea, puede ser que los alumnos sean el flujo. ¿Que los alumnos sean el flujo? No, te estoy dando la ayuda y diciendo los alumnos son vértices y los libros son vértices. Y estos 3 puntitos es para decir que hay muchos alumnos y muchos libros, ¿no? ¿Alguna otra persona tiene una intuición? ¿O tienen ideas? Total, estamos acá para... En principio, cada libro debería unirse a cada alumno porque la capacidad de préstamo existe. Todos los libros se pueden prestar a cualquier alumno. Ok, o sea, vos decís, podrías conectar con uno y con todos los libros y Sí. da la posibilidad de que el alumno 1 use el libro, ¿no? Y te la retruco. Tienes, digamos, de la perspectiva del alumno, ¿no? El alumno, ¿quiere todos los libros o quiere algunos libros? Y él, Solo 10 sería, ¿no? ¿Solo 10? Pero él por ahí quiere 80. Y la librería se va a encargar de decirle, no, vos hasta 10 solamente. Pero el alumno, ¿le interesa a lo que ves? El área, los libros que le interesa al alumno, ¿son todos o es una subsección más chica? Creo que le puede interesar a todos.
O sea, yo voy a una librería y me digo, dame todos los libros. O Incluso, sea, no sé. podés decir eso, pero te van a decir no. Bueno, O sea, entonces, digamos, yo- el yo alumno creo- N va a decir, dame todos los libros. Pero un alumno normal, ¿no? Cuerdo, que va a una librería y hay, no sé, 3.000 libros, ¿no? No me interesa a mí, no sé, la crianza y amaestranza de gusanos tejedores, ¿no? Tipo, No me sabes de lo que interesa. te perdés, Jorge. ¿Qué? No sabes lo que te perdés. ese es un muy ¿No? buen libro. Ah, ok. Esos suéteres no sabes cómo quedan. ¡Mua! Así como Acá, está, acá, acá Cristian dice que se una con los que quiere. Exacto, que suena con los que quiere. ¿Sí? Puede ser uno, puede ser dos, puede ser 80 o puede ser todos los libros, ¿no? Acá yo creo que Joaquín le gustaría, Joaquín aparentemente ya le saqué la ficha, va a una librería y dice, dame todos los libros. Y después deja que el sistema le ponga un límite, ¿no? Es Tu cuenta insaciable. bancaria, no sé. La cuenta bancaria. O la biblioteca o la cuenta bancaria. Bien, ok. Entonces, se conecta con los que quiere. Ok, se conecta con los que quiere. Por ejemplo, el alumno 1 dice, me gusta Don Quijote y el Señor de los Anillos porque los dos estaban locos, así que buenísimo. Hay otro que dice, no, ¿sabes qué? Me gusta Harry Potter, el Señor de los Anillos, me gusta lo fantasioso y otro libro, qué sé yo. Nótese que el alumno 1 quería solo 2, el alumno 2 quería 3, pero porque se le pintó. Y puede venir el alumno N, pero para no marearlos en el gráfico, puede venir el alumno N y poner 80 aristas, no importa, ¿no? Pero para tener el gráfico ameno puse pocas aristas, ¿sí? Ahora la pregunta del millón es, si yo les doy otro indicio diciendo, solo hay un vértice por libro, ¿no? Solo hay un Harry Potter, bueno, hay varios Harry Potters, 1, 2, 3, 4, ¿no? Pero solo hay un libro, solo hay un vértice por las 3 copias de Harry Potter, ¿no? ¿Cómo podemos agregar en este puchito, ¿no? No me importa el resto ahora, en este puchito, yo le puedo restringir la parte de que el alumno solo puede elegir libros distintos entre sí? Supongamos, vamos a poner como un booleano, ¿no? El alumno no consigue el Don Quijote. ¿Cómo yo evito que consiga más de un Don Quijote acá? Y pensándolo en flujo también, ¿no? Y que la capacidad para hacerte un libro sea 1. Exacto. Lo que podemos decir es, ¿sabes que vos podés usar X Don Quijotes con X igual a 1? Porque acabamos de poner una de las 3 restricciones, era que vos no podés usar más de... o sea, querías que todos los libros sean distintos. Eso quiere decir que no puedes usar más de una copia de un libro. Entonces pongámosle la definición del forzar el que sean distintos con ponerle capacidad 1 a todas las aristas. ¿Sí? Entonces acá ya cumplimos una de las 3. Dijimos, acá tenemos alumnos, acá tenemos libros. Alumnos eligen libros y pueden elegir hasta uno de ese tipo. O sea, solo un Don Quijote, un Harry Potter, un Señor de los Anillos, un Código Da Vinci, etc. Buenísimo. Ahora, mi segunda pregunta es, ¿cómo mapeamos el que un alumno se pueda llevar hasta 10 libros? ¿Podríamos poner la biblioteca como vértice intermedio entre el alumno y los libros y que el flujo de la biblioteca al alumno sea 10? Vos decís del alumno a Don Quijote poner acá alguien en el medio acá. La biblioteca en el medio, Sí. que tiene un flujo 10, una capacidad 10 con el alumno. Ok, vos decís, ok, podría ser, sí. O sea, no tengo para graficar, o sea, no me voy a conectar ahora, pero vos decís un vértice que salga acá chiquitito, acá está una biblioteca y que salga un 10 acá. Y después la Claro. biblioteca sabe... El problema iba a ser cómo relacionás qué es lo que quiere el alumno. Porque si metés como intermedio un nodo que recibe todas las aristas, después le va a terminar dando al alumno 2 el Don Quijote y va a estar bien. Sí, O al a lo que alumno ibas... 2 le va a dar el Código Da Vinci, pongámosle. Podías tener una configuración de biblioteca por cada alumno, ¿sí? O sea, tener un nodo por cada alumno y que de ahí saliesen a los libros que quería y acá tener un 10. Pero eso es casi lo mismo decir que tenés el alumno y atrás tenés una lista de 10. Así que es como, sería equivalente y no solucionamos el tema final, ¿no?
Acá Cristian dice, puede que la biblioteca sea una superfuente que englobe todos los alumnos y la arista que los una a ella sea de 10. Ok, Cristian lo que dice es, mira, el alumno le salen varias aristas que pueden ser infinitas, ¿no? Pero ¿cómo hago que solo se prendan hasta 10? Y bueno, apliquemos la propiedad de esto de que todo lo que entra tiene que salir en el flujo y que no puede salir más de lo que entra. Entonces, si yo le pongo acá que le entran 10, no pueden prenderse más de 10 aristas. Entonces acá estamos logrando que el alumno no pueda tener más de 10 libros. Entonces ponemos la fuente y como dice Cristian, que apareció de la nada, Cristian, no está con Cristian. Le vamos a poner 3 puntos por aparecer como Salvador. Entonces tenemos la fuente y lo conectamos a cada una con valor 10. Entonces hacemos lo mismo para todos los alumnos. Entonces acá acabamos de cumplir la condición de que un alumno se puede llevar hasta 10 libros. Genial. Y terminé, me voy a mi casa a dormir. De hecho estoy en mi casa. ¿Me voy a mi cama a dormir o me falta una tercera condición? Que era, bueno, sí, me falta una tercera condición, que era que cada libro tenía 3 copias. ¿Cómo podríamos modelar que cada libro puede ser usado o reservado hasta 3 veces? Restringiendo lo mismo con el sumidero. Exacto. ¿Quién fue el que contestó ahí? Marcos. Marcos, again, Marcos. Bien, hacemos lo mismo. Decimos, bueno, ¿sabes qué? A vos te pueden llegar varias flechitas. De hecho, acá, por ejemplo, al Señor de los Anillos le llega el A1, el A2 y le podrían llegar miles de otros, ¿no? Porque ¿quién no lee el Señor de los Anillos? Entonces se pueden prender, si yo no pongo restricción, acá le podrían prender un montón de aristas, ¿no? Pero solo hay hasta 3 copias. ¿Cómo modelo eso? Le ponemos el sumidero, como dijo Marcos, y le ponemos una arista que conecte cada libro con el sumidero y le ponemos como capacidad 3. Entonces lo que va a pasar por las reglas del flujo, que solo por cada uno de estos libros, solo va a poderse prender 3 de estas aristas. Entonces hacemos lo mismo por cada libro, ¿sí? Y acá tenemos el problema modelado. Fin. Tenemos la fuente que tiene 10 por cada alumno, o sea, modelamos que el alumno se puede llevar hasta 10, que cada alumno, acá tenemos marcadas las preferencias de cada alumno, tenemos los libros y tenemos 3 copias de cada libro. Mandamos esto, ya tenemos este grafo, lo mandamos a correr por maximización de flujo y con el resultado tenemos a quién darle, o sea, a quién darle lo vamos a ver por estas relaciones acá, los que tengan una lista que va en sentido contrario, es decir, que se usó, son los que, las asignaciones, vamos a ver que el alumno 1, y supongamos que acá hay una lista que vuelve, en el grafo, en la red residual, sabemos que el alumno 1 se lleva un Don Quijote, y así. Vemos todas las aristas que están acá, cuáles tienen uso y cuáles no, y ya tenemos las asignaciones de alumnos a libros, maximizando toda la cantidad de libros prestados. Y terminamos. ¿Alguna pregunta? Acá no veo nada escrito. Perfecto. Bueno. Este es un ejercicio particularmente difícil, pero bueno, después hay un montón que son muy parecidos que pueden llegar a encontrar y que plantea exactamente lo mismo, en realidad. Sí, un comentario final que creo que si invertimos todas las aristas de dirección, también funciona, ¿no? O sea, Sí, si acá cambiamos a fuente y acá cambiamos a sumidero y damos vuelta a todas las aristas de dirección, sí, también funciona. va a seguir siendo, o sea, ahí uno depende cómo lo plantea, si es alumno pide el libro o el libro va hacia el alumno, o sea, es solo una cuestión de perspectiva. Sí, esta forma es un poco más intuitiva de que el alumno elige al libro, pero por eso es un libro mágico para el libro elige al alumno. ¿Andás a ver? No sé. La vocación Sí, es más filosófico, pero... Bueno, listo. Creo que estamos. Martín, ¿tenés algo más que...? No. Perfecto. Bueno, si no hay dudas, terminamos la clase.